para poder darle la gloria al Rey de Reyes, al Padre Celestial. Amén. Vamos a declarar que su presencia empiece a moverse a favor de todos los que estamos aquí, de los que van a conectarse, ¿sí? Yo le voy a pedir que me ayuden ustedes mismos a orar, a adorar, a buscar su presencia, ¿sí? En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, estás en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos sentirte. Al entrar por la puerta, ya podemos sentir que tu espíritu se está moviendo en el nombre de Jesús. Te damos toda alabanza, toda adoración en esta hora. Queremos reconocer que te vamos a necesitar. Vamos a necesitarte. Vamos a necesitarte, Espíritu Santo. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Toda adoración ahora. Sube hasta tu trono. Exaltamos tu nombre poderoso. Oh, poderoso. Tú estás aquí, estás en este lugar. Es evidente tu mover. Sí, Señor. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar. Llénalo, Señor. Tu amor. Llena este lugar. Me envuelve. Tu amor nos envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Envuélveme con tu amor, Señor. Este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Estamos aquí para recibir su presencia. Vamos, ánimo. Cargate de ánimo, cargate de fuerza. Va a ser una reunión poderosa. Esta va a ser la reunión en la cual te vas a ir cambiado, transformado. Es evidente el mover de Dios en ese lugar. Y eres parte
Vamos a declarar que tu voz escuche. Se haga tu voluntad, Señor. Se haga tu voluntad. Tu reino establecido está en este lugar. Declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos todo sujeto tu Espíritu Santo. Hoy será un culto poderoso. Veremos tu poder. Veremos tu poder. Milagro. Creo en milagro. Creo que esta reunión será una reunión gloriosa y poderosa. Lo establecemos.
El Espíritu Santo está en este lugar. Wow. Gracias, Espíritu Santo. Yeshua sobre este lugar. Yeshua. Wow. Yeshua sobre la ciudad de Río Gallego. Oh, poderoso. Oh, Yeshua. Vamos una vez más, levanta tu voz. Se está rompiendo esa fortaleza. Eso, que se escuche. Se está rompiendo esa fortaleza. Esa fortaleza enemiga se está rompiendo. Porque lo que se ha levantado en contra de esta reunión, en contra de la palabra, cae ahora, cae ahora. Wow, se está liberando la atmósfera. Se está liberando la atmósfera. Hay libertad. Eres libre para recibir. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Declaramos todo sujeto al Espíritu Santo. Declaramos los ministros de la alabanza. Declaramos que hoy estarán sujetos al Espíritu Santo. Hay total libertad, Espíritu Santo, para que hagas y deshagas con todos ellos lo que quieras. Hoy serán usados. Hoy van a ser usados en el nombre de Jesús para declarar, establecer, para restaurar, para restituir. Es el tiempo de Dios para con ustedes. Es el tiempo de Dios por el esfuerzo, por la dedicación. En el nombre de Jesús, declaramos sobre ellos palabras de ánimo. Que salga de tu boca palabras de ánimo para ellos. Vamos, que se escuche de tu boca. Oh, Bramase, que bravasoa. Oh, Ribababashe, que bravasoa. Que se escuche, no se está escuchando. Necesitamos familia. Oh, Bramamashea. Levantemos a los ministros de la alabanza, de la adoración, para que ellos tomen fuerza y puedan establecer lo que el Espíritu Santo le está hablando. Ora mamá que bravasaya. Oramos por todos los servidores.
Oramos por el discipulado. Oramos por lo de multimedia. Todo sujeto al Espíritu Santo. Todo. Nos rendimos, nos humillamos. Sí, Señor. Eres tú el protagonista. Eres tú el protagonista. Hoy serás exaltado. Oh, Bramashea. El ego cae. El ego cae. Oh, te damos gracias. ¿Cómo no darte gracias si ya estás aquí? Ya te estás moviendo. Wow. Le damos un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Wow. Está en este lugar. Está en este lugar. Wow. Vamos a leer un ratito ahí Juan 11:40. Vamos, yo te quiero dar esta palabra. Toma fuerza, confía. Sea la situación en la que está, vamos, confía. Confía, ¿sabes que Jesús le decía a las hermanas de Lázaro cuando iba a resucitarlo? Le decía, confía. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria? Vamos a confiar. Veremos cosas grandes. ¿Y sabe en quién? En nosotros. En mí, a ver, decí. Veré cosas grandes en mí. ¿Cuánto lo van a ver? Decirle al que está al lado. Voy a verte bendecido. A ver. Decile, te voy a ver próspero. Te voy a ver con un mejor trabajo. Te voy a ver en la mejor. ¿Sí? Yo veré. ¿Cuándo lo vamos a ver? Entonces vamos. Alabamos. ¡Eso!
Tomamos confianza en Él. Así que hay libertad. Soy libre. Soy libre. A ver, soy libre. Quiero ver esa libertad. Quiero verlo danzar, alabar. Soy libre. Hay libertad en este lugar. Hay libertad. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz.
vueltas y vueltas. Grita No veo amén. vuelta, vuelta. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y Vuelta, vuelta. vueltas. Grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas. grita, Grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies. Hay un sí, da vueltas amén, y en este vueltas. lugar. Grita amén. Hay un sí Levanta y tus amén de manos, parte mueve de tus Dios. pies, da vueltas y vueltas y grita amén. Grita amén. Una vez más. Grita amén. Grita amén. Mejor es un día en tu casa que mil años lejos de ti. Mejor es 2 horas Tú eres en mi este lugar. gozo, Dios. 2 horas son wow. Todo es nuevo, borras mi pasado. Ya no hay tristeza, tú eres mi gozo. Mira todo lo que hace Dios en un momento con Mejor es él. un día en tu casa que mil años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado. Ya no hay tristeza, tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Vamos a recibir gozo. Tú eres mi gozo, Dios. Recibe gozo. Eso. Vamos, recibe. Buenas tardes, que el Señor les bendiga en este día. La verdad que estamos muy, pero muy contentos de estar acá. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando, a los que vinieron por primera vez. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer Génesis 22. Versículos 6 hasta el 14. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios nos proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y otro a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tus manos sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y le llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el momento de Jehová será provisto. Amén.
Y yo declaro que acá Jehová proveerá. Amén. Yo digo, Jehová proveerá. Amén. Denle fuerte aplauso a Dios. Son promesas que acá habla de un sacrificio, ¿no? Que prueba, ¿no? Yo digo, Señor, muchas veces Dios nos da prueba y digo, ¿por qué Dios me da prueba? Le digo yo. Y hace poco pasé una situación con mi hijo, Juan, yo doy prueba para aquella persona que me pide oraciones peligrosas. ¿Y cómo son las oraciones peligrosas? Le digo yo. Las oraciones peligrosas que uno hace, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Señor, dame pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser un buen hijo. Y siempre digo acá, cuando yo vengo acá al altar, ¿qué tiene que ver con la ofrenda? Yo no vengo a comercializar una palabra o una ofrenda. Yo no vengo a decir, si vos das el diezmo, Dios te va a multiplicar si da la ofrenda. No. Lo que yo sí te vengo a decir, que dando el diezmo es tu fidelidad con Dios. Dando la ofrenda es un requisito para que reciba la herencia como hijo de Dios. Amén. Hace poco mi hijo estaba internado. No lo di el testimonio antes. Estaba internado mi hijo y estábamos orando ahí con mi señora, todo eso. Justo el sábado va el pastor Marcelo Méndez y le digo al pastor, pastor, usted sabe que el viernes me dieron la tarjeta bancalizada, Leo. Yo voy a sacar las cosas para el piso, los cerámicos. Bueno, le digo yo, imagínense ustedes, estábamos con lo justo con Luciana, mi hijo estaba internado. Humanamente, ¿qué dirían? No, tenés que guardar plata para tu hijo. Y yo estaba desesperado para cumplir las cosas con Dios. ¿Se va entendiendo? No me quiero salir un poco del tema. Bueno, le digo al pastor, no, pero dice el pastor, pero mañana vamos. No, ahora tiene que ser, le digo. No, miento, así un viernes. No, ahora quiero ir, le digo yo. Justamente él había dejado los autos en el service, no sé qué tema. No, ahora tiene que ser. Bueno, en un rato más. Dale. Vamos. Pagamos todo ahí en Costa. Bueno, el temor mío no era cuando mi hijo le iban a dar el alta. Porque yo sé los procesos que yo le pido a Dios. Yo estaba más preocupado para buscar la plata para el cerámico, para cumplir ese pacto con Dios. Bueno, Samuel sale el sábado, sale todo eso, y ustedes saben que siempre el resumen de la tarjeta llega al otro mes. Bueno, le digo a mi señora, ahí llegó el gasto, todo eso. Veo los gastos, yo tengo anotado. Falta algo, le digo yo. Faltan 2 cuentas, le digo. Son las primeras. Falta, le digo, el cerámico de Costa. Y falta otra cuenta de la anónima, le digo. Que hicimos una compra de pañales. Porque Samuel, cuando estaba internado, ocupó muchísimos pañales. Bueno, ¿sabe qué? Le digo. Y se empezó a reír, mi señora, se empezó a reír. Bueno, le digo, vamos a esperar el segundo resumen, le digo yo. Yo sé lo que va a decir, lo que yo pienso. Cuando vamos a ver el segundo resumen, la cuenta de Costa no estaba, ni la primera ni la segunda del cerámico. Y llamé al banco para preguntar, y esa cuenta, porque yo decía, bueno, capaz que en la primera y la segunda se descuenta o es algo gratis. No hizo usted esa compra, me dijo. Y desapareció la cuenta, amén. Y hoy yo digo, dale un fuerte aplauso a Dios para confirmando la palabra en tu corazón. Yo declaro como hijo de Dios que todo el proceso que estás pasando, te vas a cansar del proceso, pero del proceso humano. Pero el proceso lo va a pasar al lado de Jesús. Por más que acá en la iglesia, por más que te digan, si tu hijo no ha sido, vos no lo vas a hacer. Mentira, vos le vas a contagiar, ¿no? Porque voy a ir a la par de Jesús. Amén. Voy a ir a la par de Jesús. ¿Por qué? Porque siempre va a haber más manifestación de demanda acá. Y cuando hay demanda, ¿saben cuál es la palabra demanda? Yo le voy a explicar la palabra demanda en términos económicos. Dice que la demanda es un conjunto de personas que se manifiesta por un dicho producto.
Entonces yo acá digo que se va a manifestar por el poder del Espíritu Santo. Va a haber incomodidad y entre nosotros vamos a cambiar. La palabra tal vez o quizá o será de Dios, eso no, porque usted lo va a experimentar. Y acá no lo hacemos para fanfarronear, porque yo sé que está pasando diferentes procesos. Pero hoy yo declaro y testifico como hijo de Dios, porque al estar acá tenemos cobertura de Dios y tenemos cobertura también de nuestros pastores, que el proceso humano te vas a cansar. Porque va a decir, siento una incomodidad, siento algo caliente, pero quiero hacer el proceso a través de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios y levantate de ahí como reverencia, agarra tu ofrenda y vamos a orar. Vamos a orar por este acto de amor, así como lo hizo Abraham. Yo sé capaz que estás poniendo lo último, no solamente dinero, pero estás poniendo la ofrenda que es de tu corazón en ese altar. Y dice que en el altar está en el corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, en este domingo, Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar acá, Señor, en tu presencia, Padre. Tú sabes, Señor, nuestro corazón, las intenciones que tenemos, Señor. Ahora yo te pido, Padre Celestial, que en este momento cada persona que va a poner tu ofrenda, que no se fije en el resultado, se fije en el proceso, Padre Celestial. Y ahora yo declaro, Padre Celestial, que tú, Señor, le vas a poner metas claras, Señor, que tú vas a estar alimentando esos cimientos, Señor, que el diezmo es un acto de amor, es un acto de fidelidad y la ofrenda sale del corazón, Padre Celestial, para cumplir los requisitos, Señor, y recibir los beneficios de la cruz. Ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, amén, amén y amén. Tú haces mi plano hoy como el día de ayer. Eres el mismo, no cambias, Dios de poder. Por siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Tú haces milagros hoy como el día de ayer. Eres el mismo, no cambias, Dios de poder. Por siempre te alabaré, porque tú eres Dios vivo y haces maravillas. Que su pueblo grande se lo declare. Él está aquí, suena la trompeta, quienes cantan, el Rey está aquí. Que su pueblo clame, se lo declare, Él está aquí. Suena la trompeta, quienes cantan, porque el Rey de Gloria está aquí. Porque el Rey de Gloria está aquí. Mi Dios es grande, soy sanador, levanta el quebrantado. Omnipotente eres, Dios todopoderoso. Mi Dios es grande, soy sanador, levanta el quebrantado. Omnipotente eres, Dios todopoderoso. Que su pueblo grande se lo declare, el Rey está aquí. Suena la trompeta, quienes cantan, el Rey está aquí. Que su pueblo grande se lo declare, el Rey está aquí. Suena la trompeta, quienes cantan, porque el Rey de Gloria está aquí. Porque el Rey de Gloria está aquí. Porque el Rey de Gloria está aquí. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Bueno, quiero que te invite a que tome tu lugar. Bueno, ¿cuántos están contentos? Amén. A ver, ¿hay personas que han venido por primera vez? ¿No han venido por primera vez? Bueno, ahí está, bueno, bienvenida.
Dale un fuerte aplauso a la persona que ha venido por primera vez. Bueno, te quiero dar la bienvenida. Y bueno, hacé de cuenta que, o sea, no hacé de cuenta, sentiste que estás en tu casa. Y esto lo que estás viviendo, estás pasando, lo vas a vivir siempre por el resto de tu vida. No solamente acá en la iglesia, en tu corazón y en tu casa, y vos vas a contagiar a tu familia. Amén. Bueno, hoy vengo a todas las personas que nos están viendo. Todos me preguntan, cuando vas a hacer la oración de fe, ¿es para aquellas personas que no conocen a Jesús? Te digo, no solamente para aquellas personas que no conocen de Jesús, sino también para aquellas personas que han perdido la comunión y quieren volver a conocer a Jesús en su corazón. Porque ustedes saben que cuando nosotros nos desvinculamos de Dios es cuando cometemos pecado, cuando tenemos conflicto en nuestro corazón. Amén. Hoy te vengo a comentar de un plan que Dios mandó a su Hijo Jesús, que está en San Juan 3:16. Esa es una promesa dice, San Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, es una promesa que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestro pecado. Ese es un acto de amor. Y hoy yo te quiero invitar a que Jesús entre a tu corazón. No, yo creo en Dios, yo me porto bien, yo ayudo a la gente, pero hoy te vengo a develar una gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? Dice que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Sí somos creación de Dios. Pero hoy yo te vengo a decir que aceptando a Dios en tu corazón, a Jesús en tu corazón, vas a ser hijo de Dios. Ya no vas a caminar solo. Yo no dudo de tus cualidades, pero cuando camines a la par de Jesús es diferente. Así como yo te conté mi testimonio. Y ya vas a empezar a ver cambios. Por ejemplo, un ejemplo. Yo declaro que ya no van a pasar estas cosas acá. Me pelea, me insulta, ¿viste? Pero ¿qué pasa? En mi corazón le quiero pedir perdón. Va a ser muy diferente, porque ya no vas a ser el mismo. Vas a tener el corazón de Jesús. Mira, yo te digo, vas a tener el corazón de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren tener el corazón de Jesús? A mí me cuesta todavía. Me cuesta y voy ahí a mi esposa. Y mi esposa, ¿por qué defender a la otra persona? Le digo yo, y no me defiende a mí. Y después llego así. Perdóname, tenés razón. El corazón de Jesús. Amén. Yo quiero que estés puesto de pie como señal de reverencia. Todo. Porque vamos a volver a hacer la oración de fe. Ir al primer amor. Así como nuestro hijo, por ejemplo, mi hijo Samuel todos los domingos, porque yo salgo a trabajar y los domingos estoy acá. Cuando él se levanta, me mira y me abraza. Y muchas veces, ¿cuántas decís? No lo saludo a mi papá, a Dios, o no le veo un gesto. Entonces con esta oración de fe vas a volver a renovar tu voto con Él. Y yo declaro que no va a hacer falta que vos renoves tu voto acá, sino en tu corazón, cada minuto a minuto, cada segundo a segundo. Amén. Quiero que levantes tus manos y hagas esta oración conmigo cortita. Es la oración de fe. Señor Jesús, vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador. Declaro y acepto la promesa, el gran gesto que hiciste con tu Hijo Jesús, que mandaste a morir en la cruz, a morir por nuestro pecado, y que resucitó al tercer día. Yo te acepto como mi guía y mi Salvador.
Y declaro que ya no voy a vivir humanamente, ya no voy a vivir que voy a caminar al lado de ti. Y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Acepto que soy tu hijo. Dale un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para que en las redes sociales se contagien. A ver, aquella persona, allá estaba, que ha venido por primera vez, ahí está, pueden estar guiando la bandera amarilla, que ahí los chicos le van a dar la bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, quiero que tomen sus asientos. Vamos a adorar mientras que se están preparando las palabras. Vamos a empezar a adorar. Vamos a crear este clima, amén, para nuestros corazones. Vamos a empezar a adorar para que estemos pendientes de la palabra, que hoy vamos a declarar que los problemas se van a un costado, que nos estamos preparando para no escuchar a la pastora, sino escuchar a un hijo de Dios, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Con una razón, nos juntamos, nos congregamos para adorar al Dios Todopoderoso. Nombre sin igual, digno de alabar. Aleluya, aleluya. Estamos en este lugar para adorar al más grande, al Santo de Israel, a nuestro Mesías.
llena, llena, llena. Llena la casa de tu espíritu. Llénanos, llénanos, Señor. Llénanos. Eres digno, Señor. Oh, no hay nadie como tú. No hay nadie. Señor, eres incomparable. ¿Quién como tú? Mi Dios bueno, lleno de misericordia. Alabado, alabado, alabado seas. Exaltado Dios. Eres digno. Ven, llénanos, ven, llénanos. Por generaciones nos humillaremos delante de Dios Todopoderoso. Yo y mi casa nos humillaremos para estar delante de ti. Oh, tu nombre es el más grande. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Adoramos a nuestro Cristo, el Cristo del madero, Sin igual. el Cristo que dio su vida por vos y por toda tu raza. Adoramos a Cristo, Nombre sin igual. al que castigaron y clavaron y le pusieron una corona en la cabeza por vos. Cristo, Al que clavaron sus pies en un madero. digno de alabar, digno de alabar. Adoramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
esfuerzo por alabar su nombre. Oh Señor, Aproveche el tiempo que no regresa. te exaltamos, Diga con su boca, te exaltamos, Señor. te exaltamos, te exaltamos. Oh Señor, Que se escuche tu voz. te exaltamos, Yo vine acá. te exaltamos, Me metí a la iglesia Semi para exaltarte, te exaltamos, para alabarte, para humillarme, para rendirme, oh Señor, para rendirme. Rinda, 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 rinda su vida, rinda su corazón. te exaltamos, Él es el único que no te va a defraudar. te exaltamos, oh Señor. Dale un aplauso de amor a Dios. Que ese aplauso manifieste todo tu amor por Dios. Decile gloria a Dios para siempre. Aleluya, bendito eres. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bienvenidos a esta casa Semi. Los bendecimos a cada uno. Tomen sus asientos. Qué oportunidad que tenemos tan grande. El Señor está en este lugar. Él nos congrega acá. ¿Me traen el agua más cerca porque está re lejos y tengo que moverme para allá y para acá? Tráiganlo bien cerquita mío. Le damos la bienvenida a todos los hijos de esta casa. También los saludamos, ¿eh? A los que ya son hijos de Semi, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. A los que vinieron por primera vez, por segunda, tercera vez, a los nuevos, a los que son nuevos en la casa, igual te bendecimos. Amén. Hay una fe que es la fe que vence al mundo. ¿Se acuerdan? Hay una fe que es la fe que vence al mundo. Amén. Yo quiero contarles que estamos contentos de poder estar ya terminando. No sé si usted capaz que es nuevo y no sabe, pero estamos construyendo, haciendo la colocación de los pisos, ¿sí? Así que acá arriba en el altar ya hay pisos. Acá en los costados ve que ya hay escalera, una decente, una como Dios manda, dice dice Juan el que construye. Dice, pastora, vamos a hacer una escalera como Dios manda. Y vamos a poner pisos como Dios manda. Es. Amén, le digo yo. Él no viene a la iglesia, pero tiene temor de Dios de estar en esta casa, en este lugar. Viene tempranito, es diligente, es un hombre que al horario que te dice, al horario está, cumple. Y todas las mañanas yo me vengo acá para procurar que se hagan las cosas, que se realicen, ¿sí? Así que desde las 9 más o menos que estamos acá y me voy, vengo, pero estamos felices porque ya, ¿cuántos metros era de piso que teníamos que colocar? ¿400? 420 esa parte, ¿cierto? De acá para allá.
Y ya lo logramos, iglesia. Ya lo logramos. Ahí esta otra semana pondrán los zócalos. Vieron que ya en algunas partecitas se ven los zócalos. Acá adelante, ¿ve los zócalos? Bueno, y usted fue parte, por eso se lo volvemos a contar, lo volvemos a refrescar en su memoria, porque muchos de ustedes donaron, hicieron un gran esfuerzo, como decía acá Juan Ávila, nuestro amado hijo, que él decía que estaba procurando ¿qué? Concretar el pacto que él había hecho con Dios, no con nosotros, sino con Dios, ¿sí? Y obviamente los argumentos de muchas personas muchas veces nos dejan asombrados, ¿no? Porque nosotros sabemos que la iglesia, ¿para quién es? Para que la ocupen ustedes, nosotros, ¿cierto? Las personas. Porque me acuerdo de los dichos de mi abuela que decía, Dios no necesita plata, no necesita a nadie. Ella era católica y le molestaba cuando daban limosnas. ¿Se acuerdan de aquellos años que uno iba a la iglesia católica y tiraba una monedita, una limosna? Y mi abuela se enojaba y decía, Dios no necesita. Pero ella no entendía que las cosas se hacen con dinero. Vos no podés decir que vas a realizar o construir una casa por fe, como dicen algunos. Sí, por fe, sí, fe tenés que tener todos los días para levantarte y trabajar y hacer con tus manos, ¿cierto? Pero las cosas nosotros las tenemos que comprar, tenemos que invertir. Y saben que después de esta última maratónica que hicimos, juntamos los 15 millones eran, ¿no? Para comprar el piso, solamente el porcelanato. Y después tuvimos que invertir también y esforzarnos un poquito más para el pegamento. Y después para pagarle al constructor, ¿cierto? Al que pone los pisos los porcelanatos, que no puede ser cualquier persona, ¿cierto? Tiene que ser alguien que ya tenga re claro el trabajo. ¿Sí? Y seguimos por más, ¿eh? Vamos a seguir soñando porque tenemos que construir acá al lado una cocina comedor, tenemos un patio interno y tenemos que construir los baños, ¿sí? Así que hay mucho trabajo para hacer, hay mucho servicio para dar. Yo te pido que también te hagas parte y le agradecemos a todos los que sirven trayendo comida a los trabajadores, porque también me dan para mí. Miren, me tienen bien alimentada. De lunes a viernes como acá con los constructores. Y nos bendice, la gente trae, ¿sí? Compra comida, la trae o la hacen y traen. Y es una bendición. Amén. Cualquier cosa que hagas es un granito de arena. Mira acá, José tiene como, ¿cuántos años tiene tu abuelo Agustín? ¿Dónde estás? No veo nada con los lentes. Ahí está José. ¿Cuántos años tiene José? Años, díganle porque no va a escuchar. Ustedes tienen que decirle, ¿qué edad tenés? 75 y él fue el que puso pastillas en las escaleras y acá adelante. Eso le dejaron hacer. Con 75 años, ¿vos tenés cuánto? ¿30? ¿40? Tenés que estar a flor en piel, ¿cierto? Buscando tareas para hacer, generando cosas para hacer. Vos tenés que ser un generador de trabajo. Amén. Pobre el pastor, no se casó conmigo, ¿ves? Siempre tiene que estar trabajando, si no lo saco volando. Bueno, vamos a lo que usted quiere saber, que es la palabra de Dios para su vida. Recuerden que yo siempre repito que el mensaje de nuestro pastor, lo que él ya predicó, yo como madre espiritual de la casa, vuelvo a repetir las mismas palabras. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden por repetición. ¿Cómo aprenden los hijos? Por repetición. Por eso la Biblia dice, y repetirás a tus hijos todas estas palabras que yo prescribo hoy, o que yo dicto hoy, o que yo digo,
las repetimos, ¿sí? Hasta que le entre a la cabecita, al corazón, al alma. Amén. Por eso es que repetimos, no es que, la pastora está repitiendo lo mismo que el pastor, porque algunos de los que anotan, los que tienen costumbre de anotar, ya van a tener también el mismo título, ¿sí? Pero cambian las versiones, amigos. Esta versión que yo tengo acá se llama versión Reina Valera. ¿Cómo se llama? Reina Valera. Pero también hay otras versiones. Ahora nos llenamos de versiones actuales, versiones de... Díganme ustedes los de video, a ver, díganme qué otras versiones usamos. TLA, la NBI, y hay un montón de más. Dios ha hablado y qué sé yo, un montón de versiones nuevas. Bueno, yo sería esa como la versión actual, ¿sí? Entonces el título ya lo tenés seguramente, dice El orgullo de Naamán. ¿Cuántos vinieron a esa predicación de nuestro pastor? A ver. ¿Cuántos estuvieron ahí cuando predicaron sobre Naamán? Ay, cómo dolió eso, ¿no? En Segunda de Reyes 5, del 1 al 9 y el 14 también, ¿sí? Ahí es la lectura de la palabra de Dios. Nosotros y ustedes sabemos, todos sabemos que todo es posible para Dios, porque Él es todopoderoso, ¿cierto? Entonces para Dios todo es posible. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Dice Dios. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice, hay una escritura que dice así. Pero por alguna razón que está en la sabiduría de Dios, Él siempre se detiene esperando de nosotros una buena actitud o una actitud correcta de parte de nosotros. Qué magnífico, ¿cierto? Qué grandioso que Dios, que puede hacer todas las cosas posibles. En lo imposible Dios es como nada, Él puede hacer lo posible, porque para eso Él es Dios, Él es el Creador, Él es el Señor, Él es el Adonai, el Shaddai, el Señor de señores quiere decir, ¿sí? Él es el más grande del mundo. Y sin embargo Él se detiene a esperar las actitudes del ser humano. Tu actitud, nuestra actitud. ¿Cuáles son las actitudes correctas? La fe, la obediencia, o como en este caso que vamos a hablar de Naamán, la humildad. ¿Sí? ¿Cuántos son humildes? ¿Cuántos saben ser humildes? Vamos a dar un ejemplo, a ver. Les dije que yo soy versión actual, soy traducción actual. Humildes. Por ejemplo, no sé, que te digan, no sé, Cari, qué linda que estás hoy. Qué hermosa. A ver, párate, Cari, porque la gente no te conoce. Es mi discípula, ¿sí? Es con la que iniciamos esta iglesia. Qué bella, ¿eh? Qué linda. Amén, me dice. Bueno, muy bien. Claro, una actitud correcta tiene que decir. No tiene que decir, yo no creo. Soy fea, no creo que me digan la verdad. No, ya estás grande para eso, ¿cierto, Cari? Vos te dicen algo elogiándote, tenés que recibirlo. ¿O no? Y no ser inmaduro como los niños. Vieron que a las chicas cuando son pequeñas les decimos, estás hermosa, perfecta. Y la nena dice, ay, no, me queda mal esto, no me gusta. Pero deja de ser nena. Ya está. Si te dicen que sos hermosa es porque lo es. Porque las mujeres que buscan a Dios son hermosas. ¿Poquitos amén escuché? La Biblia dice que la mujer virtuosa
¿Quiénes somos nosotros? Somos la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice. Tiene suerte el que encuentre una mujer como nosotras. Amén. Mi pastor tuvo suerte de haberse casado conmigo, de haberme encontrado. ¿Y saben por qué me encontró? Por haberse quedado en la iglesia a estudiar la palabra. Porque cuando iniciamos y yo comencé a creer en Cristo y empecé a relacionarme con la iglesia, yo no lo conocía al que es mi esposo. Lo conocí porque abrieron el instituto, así como abrimos la escuela de vida acá. ¿Vieron cuántos van a la escuela de vida? A ver. El ABC, nivel 1, nivel 2, mentor. Y abrimos la escuela. Ahí abrieron la escuela, el instituto, y ahí, nos encontramos los dos. Ah, che, no te conocía vos, ¿eh? Seguramente yo le habré dicho así porque yo era re maleducada en ese tiempo. Le habrá dicho algo que lo habrá sonrojado seguramente al pastor, porque yo no venía de una familia muy linda y con muchos buenos hábitos. Seguramente habré encarado yo. Porque viste que hay chicos que no se despiertan, viste que vos decís, nene, tenés que decirle que te gusta la chica. Ay, no estoy orando, pastora. Orando, le digo, por favor, tenés que encarar la cosa y ver si hay agua en el tanque. ¿Viste? Tengo que enseñar hasta esas cosas, miren. Ay, Dios. Menos mal que Dios le dio una pastora como yo. Vamos a hablar de Naamán, no vamos a ir por fuera de contexto. No. Segunda de Reyes 5, del 1 al 9. Este gran hombre, ¿no? Porque ya era grande cuando él se acercó a Jesús. No era un pobretón, no era un hombre mendigo, no era un don nadie, no era. Él era un hombre ya bien formado, bien instruido, era un hombre que tenía a cargo personas, era un líder, alguien que sabía liderar. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Qué pedazo de hombre que era, ¿no? Tremendo era. No era cualquier pichiruchi que anda por ahí. Pichiruchi. No, un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a toda la ciudad de Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero como la canción está, ¿viste? La canción esa moderna que dice, pero tiene un defecto. Esta atrevida de la canción no la vamos a decir porque, viste, que es adúltera. Pero este tenía un defecto, dice la Biblia. Era un hombre valioso, en gran estima, lo tenían todos, un gran señor, pero leproso. ¿Qué significa? Que estaba enfermo. Tenía una enfermedad. Pero Dios estaba con este hombre porque Dios le dio la capacidad de liberar a toda una ciudad. No era alguien que podríamos despreciar, ¿cierto? Dios miraba a este hombre, como así te mira a vos también. Dios lo llevó a una posición, aunque él todavía no sabía, pero la Biblia es clara cuando menciona que la victoria que Dios, dice, le había dado, le había hecho a través de ¿quién? De Naamán. A través de Naamán. Cuando Herodes dio un discurso tan bueno, elocuente, la gente decía, esa es voz de Dios y no de hombre. Así está escrito en Hechos 12, 21 al 23. Pero a Herodes, otro hombre, se le olvidó algo. Se olvidó de darle la gloria a Dios. Y acá vemos dos casos, ¿cierto? El de Naamán
y el del rey Herodes. Dos hombres que conocían de Dios, ¿eh? Así como toda la Argentina y el mundo. Yo creo que hoy por hoy, con la tecnología que hay, no hay lugar que no hayan escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios. No hay lugar, ¿cierto? Que cada vez más, en todas nuestras invasiones del amor de Dios, que es el proyecto que nosotros hacemos en esta iglesia, cada año, en cada invasión del amor de Dios, contamos y contamos distintas clases de milagros, poderosas cosas que Dios ha hecho, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado de invasión del amor de Dios? Yo me sorprendo porque ahora la gente, vos apenas le haces así, le hablas algo nomás de Dios y ellos ya te dicen: yo en algún momento fui a una iglesia. ¿Te han dicho o no? ¿Viste que vos pensás que vas a predicar a la gente inconversa, que desconoce de Dios, que no sabe? Bueno, hay países donde si vos llevas la palabra de Dios, ¿qué hacen? Te matan, ¿cierto? Te encarcelan, te torturan, porque está prohibido, ¿cierto? Como Rusia y otros países más, ¿cierto? Todo el Asia casi, Corea del Norte. Ahí anda a hacerte el evangelista, el predicador de la palabra. Tenés que saber el fuego de Dios en tu vida, porque si no, caput. ¿Viste que algunos sueñan con: ay, pastora, me quiero ir allá al último rincón del mundo para predicar? Pero está en gallego, no le predica a ningún Nick. ¿Y a los pingüinos? ¿Cuándo le vas a tener misericordia? Tu vecino, tu vecina, ¿cuándo le vas a llevar una palabra de Dios? ¿Cuándo vas a hacer una oración de clamor por ellos? Está bueno tu sueño, ¿sí? Quiero irme a predicar al África. No sé, ¿cuántos quieren ir a predicar a otros lados? Yo tengo sobrinos que están predicando en España. Próximamente, el 5 de octubre, va a venir el papá de nuestros sobrinos que están allá en España, el apóstol Gabriel Méndez, va a estar con nosotros acá. Así que ese día vos no te podés venir sin una visita, porque estamos en invasión del amor de Dios y tenés que invadir del amor de Dios a alguien. No tenés que dejar pasar la semana. Miren, estamos leyendo el libro 71 días de conquista y todos los días lo ponemos en el WhatsApp de Semi y cada día leemos una hoja más para traerte ánimo, valor, para traerte confianza, seguridad, para que te sientas que vas a ganar. Y cada día mejor. Yo estaba pensando, yo digo, wow, se me ocurrió una idea, vamos a hacerla. Ahora queremos video, no queremos más el audio. Queremos videos. Entonces ahora pusimos a toda la gente que va relatando el libro, como si fuera un audiolibro, pero se lo hacemos hacer grabado, que se vea la persona que está hablando. Y yo digo, ay, qué hermosas que son las chicas de mi iglesia. Cada una más linda, todas con talentos diferentes. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué queremos hacer? Que vos te animes a salir a alguien a la calle, a hacer una oración, a levantar un clamor. Porque hay muchos Naamán y hay muchos Herodes afuera. Hay mucho. Y espero que vos no seas uno de estos. Si no, aprovechá esta palabra para tener en esta tarde la actitud correcta. ¿Cuál dijimos que era? La fe. ¿Qué más? La obediencia y la humildad. ¿Sí? Entonces, Dios preparó todo. Todo
escenario, como si fuera que estamos viendo una película, porque ¿cuántos son Netflix acá? ¿Ya pasó Netflix? ¿Ahora cuál es? ¿Cuál es el que ve mi nieta? Premier, ¿cómo se llama, hija? Sí, ¿ves? Ahora hay otro, ¿ves? Y ahí Luana te da otra info, mira. Todos con la televisión porque nos encanta ver películas, ¿o no? ¿Les gusta a ustedes ver películas? Bueno, y así como si fuera una gran película nominada al Oscar, Dios preparó un evento tremendo para poder hablar y para poder enseñarle algo a su hijo o a su hija, como te está preparando en esta tarde a vos. ¿Sí? Dios prepara escenarios para enseñarte, para que camines en obediencia. Y le preparó algo a Naamán, este general del ejército, imagínate, era más agrandado que poroto en agua. Tenía gente a cargo, imagínate, hacía así con el dedo y ya le traían lo que él pedía. Ya sabían todo lo que él quería porque era un jefe. ¿Viste cómo hacemos con el jefe? Estás atento, ¿cierto? Ay, ¿qué quiere mi jefe? Ah, un mate, jefecito. Le traigo un cafecito. ¿Qué? Ay, le duelen los pies, le hago masaje en los pies. Así, ¿no? Y este que era un gran hombre, entrenado para la guerra, mirá, era el que ganó la guerra, Dios estaba con él. Pero Dios le preparó un escenario para enseñarle a humillarse. ¿Sabes que Dios también va a preparar el tuyo? Dios nos prepara escenarios para enseñarnos a humillarnos. Entonces estaba este hombre de Dios, Naamán, el que había triunfado en la vida, pero que era leproso y estaba enfermo y necesitaba ¿a quién? Pero ¿y la ciencia? ¿Y los doctores de ese tiempo? ¿Los brujos, los chamanes? ¿No podían hacer nada por Naamán? Nadie podía hacer nada. Él estaba leproso, estaba enfermo y en ese tiempo no había cura. Como muchas veces ahora con esta pandemia que dejó desastre de enfermedades y no hay medicina que alcance con tantas enfermedades. Vieron que nos agarramos un virus y nos agarramos todos, ¿cierto? Todos andamos en la semana, le agarra a uno diarrea, ay, perdón por la palabra, pero todos con diarrea, ¿cierto? Le agarra a uno un resfrío, toda la iglesia con resfrío. Ay, que el agua está mal y todos dolores de panza. Y vos decís, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y bueno, consecuencias de las pandemias. Entonces él estaba enfermo y no había medicina que lo pudiera sanar. Pero alguien le habló a este hombre tan grandioso, tan poderoso, de un Dios que podía sanar y que hacía cosas imposibles, que hacía milagros. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron. Como a vos, viste que a vos te empezaron a invitar. Salimos con Invasión del Amor de Dios. Yo sé que si pregunto ahora quién conoce esta iglesia por el proyecto Invasión del Amor de Dios, y va a levantar la mano, ¿sí? ¿Cuántos conocieron esta iglesia por Invasión? Mira, ahí nomás tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pucha, para ser dulce tenemos. Quiere decir que trabajamos bien. Invitamos, hacemos publicidades, propaganda, salimos a la calle, hacemos una caravana de ruido. Hacemos de todo para llamar la atención, tu atención, ¿cierto? Hasta que no te dejamos, hasta que te traemos a la iglesia. Te oramos tantos años que sean necesarios, porque por algunos de ustedes hemos orado por años. Y vos decís siempre como esta oración, ¿no? ¿Cuándo se va a humillar y me va a decir que sí? Viste que vamos y le decimos, hacemos el call center. ¿Cuántos hicieron el call center esta semana? A ver las células.
Levanten la mano. Los líderes de célula hicieron el call center. ¿Llamaron a la gente o no? ¿Los invitaron? ¿Y qué le dice la gente? Que algunos que recibieron milagros, otros que van a ir, otros le pusieron, ay no, es que tengo partido, justo el domingo no puedo ir, che. ¿Y a cuánto le dijeron así? No es no es que quería decir lo de River, nada, porque cae de boca, así que no es que quería sacar el asunto. Solamente quería decir que las excusas, ¿cierto?, que pone la gente. Y vos decís, Señor, ¿cuándo se va a humillar? Vos de afuera ves tremenda necesidad y vos decís, pero sería tan fácil que deje las drogas y se acerque a Dios. Sería tan fácil que no haya violencia en su casa si se acerca a Dios. Sería tan fácil que esa enfermedad se sane si se acercaría a Dios. Pero ¿cuándo va a dar el paso? ¿Cuándo se va a humillar su corazón? El orgullo lo hizo enojar. Porque a veces nosotros pensamos que Dios va a actuar según lo que nosotros pensamos. Como Naamán que dijo, oh, voy yo, tremendo general, voy acá con todo sacando pecho, iba. Y pensaba que lo iban a tratar como siempre lo trataban, con muchos mimos y muchas atenciones. Pero ¿qué pasó? Fue a donde le dijeron que ahí estaba Dios y que estaba el profeta de Dios y seguro que lo iba a sanar. ¿Y qué pasó? El profeta ni 5 le dio. Le dijo, bueno, vino este, sí, bueno, listo, andá, zambullite 7 veces en el río tanto y ahí te vas a sanar. Imagínate la cara de sorpresa de ese hombre, ¿no? Que alguien lo trate como así nomás. No pasa en semi, ¿cierto? Porque nosotros acá entrenamos a la gente que lo salude con un beso, que le diga, siéntese por acá. Quiere una agüita, como el Chavo del 8, estamos como doña Florinda y... ¿Quiere pasar usted por acá? Mira, ya tiene el kiosco, acá está el baño y le indica todo, ¿no? Porque queremos que se sienta bien. Por eso le enseñamos, tienen que tratar bien a la gente cuando vienen, no sean pesados, porque algunos vienen que quieren beso y no, dicen no, porque el beso, el ósculo santo le va a sanar, y llegás ahí, te aprietan con todo, ¿viste? Vos decís, ay Dios mío, ¿dónde me metí? No es el semi nomás, es así que somos cariñosos. Pero Naamán dice que se enojó porque él estaba acostumbrado a recibir tantos buenos tratos y se enojó con el profeta. Vieron que a veces la gente dice, no quiero que me ore la discípula, quiero que la pastora misma baje a orarme. Perdiste conmigo, Conmigo vas a transformarte sí o quieras o no, como dicen en la peli. Lo quieras o no. Conmigo vas a ser un hombre, una mujer diligente. Conmigo vas a creer en milagros. Miren, cuando me estaba acordando, cuando adoptamos a Brisa, el primer mes de Brisa en casa fue atormentador. Porque viste que ella pensaba que nosotros, no sé, venimos al culto, nos atienden y todo es color de rosa en la casa de la pastora. La primera semana dormía con un tronco a las 6 de la tarde, 5 de la tarde dormía. Ay, no, decía, por favor, otro trabajo más. No, ¿por qué salimos tanto? ¿Por qué hay que limpiar tanto? ¿Por qué hay que hacer tantas tareas en la iglesia? Ay, ¿y trámites también? Sí, mi amor, acá hacemos de todo. Y estamos preparados para toda buena obra. Cuando el Señor me necesita que me porte varonilmente, me porto aunque sea mujer.
Amén. No escucha amén de las mujeres. Hay veces que las mujeres necesitamos portarnos varonilmente, dice la Biblia. Dice, portaos varonilmente. Como Naamán, ¿vieron que Naamán cómo era? Era un pusilánime que se escondía. ¡Ay, no, yo a la guerra! ¡Ay, no, yo voy a limpiar! Sí, vos vas a limpiar toda la iglesia. Vos vas a venir. ¿En serio, pastor? Sí, en serio. Mira, acá este hombre no era cualquiera, era un hombre trabajador, era un hombre que tenía mucho valor, era un hombre que se arriesgaba a enfrentarse a la muerte. Tremendo hombre que era, ¿cierto? Pero ¿cuál era el defecto? Su enfermedad. ¿Cuál era lo que le pasaba? Lo malo que le pasaba era que estaba enfermo, estaba leproso. Y yo no sé cómo es tu vida, porque no te conozco, porque veo caras pero no corazón. Yo no sé tu estado de ánimo, no sé tu estado, tu vida. Pero yo sé que el Señor te va a hablar en esta tarde. Amén. Y él estaba re enojado como lo habían tratado. Él decía, se sentía despreciado. Imagínense lo que le hace al orgullo eso. El orgullo de Naamán estaba, ay, no me pueden atender a mí así acá. ¿Qué se piensa que son? ¿Viste? Pero este hombre tuvo buenos consejeros al lado. Por eso yo digo que ojalá que vos seas un buen consejero para la gente que traes a la casa de Semi. Y que no seas un temeroso, miedoso. Ay, no, ay, milagros, bueno, ay, vení que te ora el pastor. No, ¿cómo que te ora el pastor? Vení que te oro yo. Vos tenés fe como tiene el pastor. Vos tenés unción como la tiene el pastor. Es más, él es tu padre espiritual, entonces vos podés agarrar lo que él tiene e impartirlo a otra persona. Amén. Mire, yo he estado en muchos momentos de sanidad junto a mi pastor. Fuimos a hacer una casa de paz. Había una señora que tenía, se había esguinzado el pie y tenía una bota, ¿cómo es? Ortopédica. Bueno, entramos a la casa, el pastor le hizo la casa de paz, como enseñamos en el librito, y después ustedes saben que el pastor va a orar para que te libere, para que te sanes, para que se rompan tus maldiciones. Él te va a orar, ¿sí? Claro, y esta mujer dice, bueno, tengo esto que me pasó y no puedo hacer mis cosas, no puedo hacer nada, tengo carpeta médica y estoy adolorida y qué sé yo. Bueno, vamos a orar, dice el pastor. Ay, yo dije, ay Señor, Dios mío, por favor te ruego que me des una unción de fe que se anima a la mujer, porque ¿por dónde escapamos? Era una casa chiquita, no había ni ventana casi. Y le digo a mi discípula, porque andábamos con el pastor y una de mis discípulas, Aide, que está por allá por Chaco. Y entonces empezó a orar y de repente se escucha un ruido en el piecito de ella, ruido de huesos. Y yo digo, ay, ya veo que el pastor se le ocurre decirle que se saque la bota. Dicho y hecho, dice, sáquese la bota por fe y camine en el nombre de Jesús. Yo decía, ay Señor, Dios mío, si no se sana estamos fritos acá. Bueno, se saca la bota y cuando ella va a dar el primer paso de fe, porque le dijo, todo lo que hagas lo haces en el nombre de Jesús, hizo así y el piecito hizo... Y yo dije, ay Dios mío, o se le acomodó todo y se sanó, o se volvió a fracturar más profundamente ese pie. La gloria para Dios que tenés un pastor que cree en milagros. La mujer se sanó. Y cuando el pastor estaba hablando justamente de esto de Naamán, yo decía, mirá, qué tremendo, porque cuántas sanidades Dios hace y la gente no viene a la iglesia. Pero igual seguimos predicando y seguimos sanando a la gente.
el otro día me pasó que yo estaba en la farmacia La Franco, había ido a comprar y me perseguía una mujer y yo la vi así, bueno, primero no le di bolilla, después ya me empecé a asustar porque iba para allá y me perseguía para allá. Iba para la otra góndola y me perseguía la góndola. Iba a los perfumes y me perseguía los perfumes y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué le pasa a esta señora? Y me dice, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta así? Le digo, con miedo, dije yo, porque dije, ¿qué le pasa? Me dice, ¿usted no va a la iglesia? Sí, le digo yo voy a la iglesia y respiré. Me saqué la transpiración porque dije, no sé qué pretende esta señora. ¿Usted no es la pastora? Me dice. Yo digo, sí, yo soy la pastora. Le digo. Usted sabe, dice, que en la pandemia yo estaba enferma y yo me conectaba con ustedes por virtual. ¿Se acuerdan ustedes cómo hicimos la iglesia virtual en la pandemia, no? Y todos los pastores renegados que decíamos, no queremos la tecnología, todos nos tuvimos que meter a la tecnología y aprender a usar la herramienta. Y dar gloria a Dios porque existían. Y rapidito nos hizo un curso de Dios de rápido, por eso es que hasta el día de hoy nosotros seguimos nuestras transmisiones. Porque sabemos que detrás hay gente que está enferma, que está padeciendo, que necesita una palabra de Dios. De hecho, tenemos que orar por Gaby, que se le salió la uña. Gabriela Ramírez nos dijo que nos iba a estar mirando por el virtual, por la iglesia virtual, así que por eso la saludamos. Y me acuerdo que dice la señora, ustedes me sanaron, dice así ella. Ustedes me sanaron. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Le digo, es que no puedo porque me desanimé por esto. ¿Cuánta gente que se ha sanado, que ha recibido milagros, pero no vienen a Dios y no se juntan en la iglesia, no se congregan? ¿Por qué? Porque a Jesús también le pasó, sanó a 10 y ¿cuántos volvieron? ¿Cuántos? Uno solito. Qué difícil que es entonces, ¿no? Porque algunos pueden desanimarse y decir, pero ¿para qué voy a orar por este si ni va a ir a la iglesia siquiera? Pero vos tenés que hacer la voluntad de Dios. Saber que las personas están en un proceso. Que en algún momento van a llegar. Mira, a mí justamente me venía a la mente el caso tuyo, Lucas. Viste que me dice él, pastora, mirá de hace cuánto que yo los conozco a ustedes, pero él no venía a la iglesia. Y la chica que le habló de esta iglesia y le habló la palabra de Dios, le habló en su trabajo. ¿Cómo era que se llamaba? No recuerdo. Julia. Mira, Julita, debe estar por allá lejos, Julia. Y él contaba que Julia le hizo una oración y le invitó, le dio el folletito con todos los datos. Le oró, lo dejó en paz, ya estaba bien, pero el desgraciado, ¿te pensás que vino? Nada, como 3 años pasó eso, porque era cuando tenían las tarjetitas celestes. Eso pasó hace un montón. Años esperándolo al señorito. ¿Por qué? Porque la gente está en un proceso, ¿cierto? En un proceso con Dios. Y hasta que el orgullo, porque Dios va a trabajar tu orgullo. Dios va a trabajar. Dice, ese orgullo lo cegó, estaba enojadísimo. Alguno capaz podría haber dicho, bueno, me voy, ¿qué me importa? ¿Qué? Me quedo leproso. No, pero los amigos, la gente que estaba con él le convenció y le dijo, pero nada más si a vos te hubiesen dicho que vayas al mejor, al río 5 estrellas, porque hay río 5 estrellas, ¿sabían? ¿Viste? Estás allá en Miami, las playas de Miami, la arenita blanca y... ¿No hubieses ido? Y sí, y bueno, ¿qué te cuesta meterte acá en la ría? En Palermo hay que... ¿Qué te cuesta? Deja tu orgullo, metete, zambullite las veces que sea necesario. Porque viste que a veces la gente quiere
que ya Dios lo hago. Ah, yo vine a la iglesia y no pasó nada. Y no pasa nada porque tenés tremendas maldiciones y brujerías y curanderismo. Y tenés un orgullo tan alto que hasta que se pueda romper con la palabra y la presencia de Dios todo tu maldito orgullo, pasan días, pasan veces, pasan años. Anamán dice que ¿cuántas veces se tuvo que zambullir? 7. 7 veces que ya está yendo a la iglesia. Y nada que pase ese milagro. Pero en la 7ª zambullida, el milagro tremendo que él estaba esperando, que era la sanidad de su piel, que era la sanidad divina que él esperaba, ocurrió. Y yo quiero decirte que así te puede pasar. Venir al culto no quiere decir que es la primera zambullida. Es cuando alcances a entrar en su presencia. Amén. Porque vos venís al culto y el primer día te ponías a ver toda la gente, a ver, mirá cuánta gente, está lleno el semi, ay, mirá, yo no sabía. Pero no te metiste nunca en la presencia de Dios. No lograste tener un encuentro con Dios. Y venís al segundo culto de semi. Y otra vez, algo te distrae, ¿viste? Porque nunca falta, ¿cierto? Ay, que están vendiendo en semi. Mirá, ay, qué carnales que son en esta iglesia. No, ¿cómo las iglesias no son para pedir dinero? No te metiste en la presencia de Dios. Y el tercer culto, algo también te distrajo. ¿Viste? No entraste a la presencia de Dios, no entraste a la obediencia, no entraste a la fe. No entraste al lugar correcto de humillación. Porque cuando yo vengo al culto, no es que yo vengo para encontrarme con alguien, con una persona. Yo vengo para encontrarme con mi Dios, con mi Señor, con el que rescató mi vida. Y yo no voy altanera a Él. Yo no voy con mis argumentos a Dios. Yo voy rendida. Yo voy sin pretextos. Yo voy humillada. Como esa mujer que se arrastró, se tiró y besó los pies de Jesús. Yo no voy a altanera. A ver, Jesús, a ver si sanás. Si no, me voy al curandero de atrás de mi casa. No, así no vas a entrar nunca. Así nunca vas a recibir tu milagro. Y otra vez más volviste, ya va por la 5ª, 6ª, no sé cuántas veces venías al culto. Y miren que ahora venimos una sola vez al culto. ¿Cuántos tiene el mes? ¿Cuántos cultos hay en el mes? 4. Solo venís a 4 cultos. Pero lográs entrar a la presencia de Dios, al lugar santo, ahí donde uno se rinde, donde uno se humilla, ahí donde uno le dice, Señor, soy un pecador, soy una pecadora. ¿Lográs? ¿Lo haces así tan fácil? ¿Cierto que no? Justo ese día te cruzaste en la puerta ahí, justo había una chica re linda. Y vos, en vez del culto, miraste todo el día a la chica. ¿Y así? ¿Cómo vas a recibir el milagro de Dios? ¿O no? ¿Es así o no es así como yo estoy diciendo? Encima el próximo culto que entraste a mirar las ofrendas, ¿viste? Ay, mira acá parece que dan mucha ofrenda, entonces yo no voy a dar nada porque a esta pastora parece que la tienen bien. ¿En serio? Mira cuántas veces Dios te da el privilegio de que te zambullas al río de Dios, a la presencia de Dios, y no lo haces porque todo te distrae. Porque tu orgullo no te deja. Porque siempre sos más importante vos que otros. Vos siempre sos el más importante y no Dios.
Naamán tuvo que aprender su lección. Dije que se tiene que juntar con buena gente para que reciban milagros. No es que usted viene acá, se junta con cualquiera y reciba milagros. Júntese con gente de fe, con gente que le crea a Dios, que crea en milagros. Gente que tenga testimonios de milagros. Yo sé, ¿para qué me quiero juntar con pastores que no creen en los milagros de ahora? Que me dicen, no, pastora, los milagros eran de la Biblia. ¿Para qué yo necesito los milagros de la Biblia? Yo necesito los milagros de la Biblia en mi ahora. Hoy necesito un milagro. Amén. De hecho, mire, tenemos para trabajar, espero que estén los de multimedia, ¿están atentos? Multimedia tiene un gran trabajo, porque tienen que buscar todos los milagros. Los líderes de células tienen un gran trabajo porque tienen que buscar, escarbar, a ver dónde están los milagros. Yo les cuento así nomás algunos que han pasado en esta invasión del amor de Dios, en esta 2024. A ver, había uno que se sanó de cáncer. ¿Es así o no? ¿Se sanó de cáncer o no? Y bueno, multimedia, ¿dónde está tu video? Lo necesito ahora para antes de que yo invite a la familia y haga una fiesta para la familia. Si no me lo haces, ¿cómo voy a decirle a Río Gallego que acá en esta iglesia, oramos y alguien se sanó de cáncer? Uno. A ver, quiero otro milagro, a ver. Cuenten. Ah, el de Elías, el bebé Elías, que oramos, le hicimos una fe, los padres, una fe tremenda los dos. Vinieron con el nene, lo sacaron del hospital, lo trajeron acá, ustedes lo vieron, ¿no? ¿Cuántos vieron a ese niño, ese bebé? Y estábamos orando para que el ductus se achique. Es un término médico, así que seguramente no lo va a entender. Pero era una enfermedad en el corazoncito y lo tenían que abrir. Y es un bebé recién nacido. Y oramos, lo derivaron. Y cuando oramos, pero oramos con fe, porque acá le oramos todo, ¿cierto? ¿Y qué declaramos sobre el bebé? Que ese ductus se achica. Que se achica. Así que ahí tienen otro trabajo más, el ministerio acá de multimedia. Tienen que trabajar, pero fuerte, porque tienen que encontrarme donde oramos por Elías. Y tenemos que decírselo a Río Gallegos que en esta iglesia creemos en las sanidades, en los milagros, en cosas locas. Amén. La semana pasada nos mandó la mamá, ¿no? Que se le había achicado, que están todos como locos en el hospital, la cirujana, están todos asombrados porque dicen, no podría pasar esto. Pero nosotros tenemos un Dios tan grande que Él hace las cosas que son imposibles para nuestra razón. Imposible, cuando razonamos es imposible. Pero Dios las hace posibles. Amén. Porque Él es el sanador. Amén. Y así, mira, ¿está mi hijo Guille? No. ¿Vino Guille? ¿Todavía no llegó? No vino. Él me contaba que el viernes se fue a la célula de jóvenes. ¿Vos fuiste? Los jóvenes, por supuesto. Menos de 33 tenés que ser para ser joven. Si pasaste, ya estás fuera. Menos de 33 sos joven. Bueno, ¿fueron a su reunión? No. Amén, tiene que decir, sí, fui, pastora. Responda que no hablo a objetos, hablo a personas. Bueno, mi hijo viene y yo cansada, imagínense que estoy acá de las 9 de la mañana, re cansada, había lavado, cocinado, lavé el piso, que es tremendo día, cansada, y me voy a dormir. Y cociné de paso, mire, que quede registrado para el pastor, que cociné tarta de verdura para los hijos.
Y le dejo y me voy a dormir. Y llega Guille y yo dice, ay, mamá, te tengo que contar algo. Ay, ahora. Yo estaba más dormida. Sí, va, dice, te lo quiero contar a vos primera. Ay, ya empecé, me di cuenta que era importante para él. Así que bueno, como pude, me desperté y lo miro y dice, mamá, yo recibí un milagro. ¿En serio, Guille? Sí, mamá, dice, no le quería decir porque como yo no te lo había contado a vos y a papá, se lo quise contar a los chicos de jóvenes, pero no sé si me habrán entendido. Pero dije, pero quiero explicarlo mejor, dice. Quiero decírtelo, mamá, dice, porque yo siento que es un milagro y los milagros de Dios tienen que ser conocidos, me dice. Yo dije, guau, a este le enseñé yo. Ve, este es mi hijo. Tal palo, tal astilla. A mí me revienta que la gente diga, sí, aquel milagro que recibí en el año 1900 y tanto. Pero estamos en el 2024, contame el que te pasó esta semana. Como dijo nuestro pastor, las cosas pequeñas. ¿Te levantaste? Es un milagro. ¿Despertaste? Es un milagro. ¿Te pudiste ir a trabajar? Es un milagro. ¿Pudiste ir al baño? Es un milagro. Y me dice mi hijo, ¿viste mamá cuando papi dijo en la predicación que necesitamos a Dios hasta para ir al baño? Dice, a mí el corazón se me como que saltó mi corazón por esa palabra porque yo no podía ir al baño. Dice, yo sentía que estaba enfermo, me dolía para ir al baño y sentía un calor fuerte. Claro, yo lo entiendo porque fui mamá 3 veces, así que yo ya sé que agarran infecciones urinarias. Entonces relacioné y dije, bueno, puede ser que le haya agarrado una infección urinaria. Bueno, me dice, y no quería molestarte, me fui, me hice los análisis solo. Y ¿sabés que estaba preocupado, mamá? Dice, sentía que me estaba enfermando cada vez más y sentía síntomas de enfermedad. Y dice, sentía como que algo malo me estaba por entrar, por venir. Además que físicamente lo sentía porque cuando él quería ir a orinar sentía un calor y sentía dolor. Entonces dice, vine al culto y me puse adelante y me oró Javier y me oró fuerte, me oró mucho, me oró. Y de repente sentí que me empezó a hablar cosas que yo solamente sabía, que él nunca lo hablé con él porque Guille no es de muchas palabras como yo. Guille es de pocas palabras. Es más, usted capaz que ni lo conoce, mi hijo. Es el tercero y es súper reservado y callado. Entonces me dice, mamá, cuando me dijo, Dios sopla vida sobre vos, Dios te da más vida, más vida. Dice que le empezó a entrar desde la cabeza, le empezó a entrar paz. Una paz, pero tremenda paz. Y dice que él se llenó de esa paz. Y de repente le agarró ganas de ir al baño, se fue al baño y no tengo dolor. Se fue el dolor. Ay, no, pero no me animo. Estaba como, viste, como mucha gente cuando recibe milagro y dice, ay, no, ¿será o no será? Bueno, y estaba, mañana cuando me entreguen los análisis, ahí voy a poder decirle a mamá o a papá porque voy a tener los análisis acá y voy a ver si estoy enferma o no. Mirá cómo el diablo le quería entrar una enfermedad y hacerle la cabeza. Como muchas veces el diablo, que es nuestro enemigo, hace con vos. Y viste, te duele acá un pinchazo y dices, ay, no, problema los riñones. No, es que tenés que orar, reprender al diablo. De repente, ay, estoy muerta, dolor de cabeza, pastora, no puedo hacer nada. ¿Y la reprensión? ¿Reprender al diablo? ¿Huirá de vosotros? Que las enfermedades se las llevó Jesús en el Calvario. Que las heridas de Cristo son las que me traen sanidad. ¿Viste? Te falta la palabra, te falta accionar, te falta ejercer la fe. Bueno, entonces dice él, el lunes le llega el diagnóstico médico y le ponen
Normal, 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 normal. Dale el aplauso a Cristo, al sanador. Es bello, es hermoso nuestro Señor. Yo como madre y como su pastora, en el momento estaba dormida, imagínense, me fue a hablar a las 12 de la noche. Yo, ay Dios, qué bueno que es Dios, hijito, ¿viste? Le digo yo, por eso hay que dar gracias a Dios, porque Él nos sana. Pero mamá dice, yo creo en las sanidades, yo sé que va a pasar y van a seguir. Y yo, imagínense a mí como madre, yo el otro día me levanté y yo estaba en una nube. Yo dije, Señor amado, yo creo en vos, soy pentecostal, creo en los milagros, mis hijos están viendo tu gloria en sus vidas. Es difícil, papá, mamá, es difícil que los hijos le crean a Dios como nosotros le creemos. Pero yo estoy viendo que Dios existe, que Dios es mayor de lo que yo pienso, que Él es más grande. Entonces me dice, voy a dar ese testimonio, dice, así que lo va a preparar para este 2024. Mis hijos también reciben milagros. Amén. Es tan hermoso, tan bello nuestro Señor. Pero muchas veces por orgullosos, porque no queremos bajar la nariz. Tenemos la nariz parada, ¿sí, no? ¿Se acuerdan? Eso decían antes las de mi época. Tenemos la nariz para arriba, la cabeza así erguida. Que soy esto, que soy aquello. No, tenemos que ser humildes en el corazón, ¿cierto? Cuando Dios nos suelta una palabra, es para nosotros, no es para el otro. Si Dios te dice algo, es para vos. Amén. Porque entonces así vas a ir ejerciendo y practicando la humildad. Dios preparó a esos sirvientes de Naamán para que lo lleven al milagro. Y Dios te quiere preparar a vos en esta invasión del amor de Dios. Dios quiere que vos seas como esos sirvientes que tenía Naamán. Tal vez vos decís, no, mirá que voy a ir al gobernador y le voy a hablar. A mí me lo llegan a poner delante, ¿sabés qué? Por ahora estoy en una oficina orando por él a las mañanas para que se convierta al Señor con un equipo de pastores. La iglesia en Río Gallegos está orando ahí en la casa de gobierno para que se conviertan los gobernantes, para que dejen de ser corruptos, ladrones, para que dejen de extorsionar y extorsionarse, para que se salven. Amén. Pero tenemos que ser nosotros como estos servidores de Naamán, que le dieron ánimo, le dijeron, dale, mirá, metete en las cosas de Dios. Como a muchos de ustedes seguramente le estará pasando que el Señor los está llamando a liderar grupos y ustedes están ahí con temor, pero la gente de al lado tuyo tiene que ser buena gente, gente que crea en Dios. No te juntes ni en tu casa, mirá lo que te digo, a mí me llega a decir algo de que no sea de la palabra de Dios, ¿sabes cómo le va al pastor, no? Porque él antes me decía, esta negrita agrandada, me decía. Esta negrita agrandada. Yo estaba acostumbrada porque siempre me dijeron esta negra patotera. Ya lo tenía, así que no me hizo nada cuando me dijo, esta negrita agrandada, dice, ¿a dónde que vamos a comprar eso si no tenemos ni ahorros? ¿Sabe qué le dije yo al pastor? ¿Qué dice la Biblia? ¡Compren sin dinero! Yo voy a ser una de esas que compra sin dinero. Voy a tener una iglesia sin dinero.
testigos de cuántas veces el Señor invirtió en nosotros trayendo empresas, trayendo gente de negocios, gente empresarial que nos dio donaciones. 800 veces, pero ¿sabés qué? Yo no me conformo con eso porque soy ya viejo. Yo quiero nuevos milagros. Amén. Yo soy una mujer que vivo de milagros. Me duela o no me duela, voy a estar acá predicando. ¿De qué vamos a predicar? Que dejemos de hacernos los agrandaditos. Que seamos humildes en la presencia de Dios. Que aprendamos a humillarnos. Amén. Ay, no, que a mí no. Si me ora la pastora fulana me voy a sanar. Si no, mirá que esta chirucita discípula me va a sanar a mí. No. Yo tengo que tener una actitud correcta, una actitud de fe. Tal vez un niño me sane. Ustedes no saben la cantidad de veces que los niños me han sanado el alma. Con sus cositas, sus pequeñeces que tal vez vienen y te traen un dibujito, ¿viste? Un día un niño me sanó, yo estaba frustrada, le cuento a usted porque usted es mi iglesia, ustedes son hijos de la casa. Yo estaba frustrada y yo decía, Señor, y no dijiste una iglesia de multitudes. Más vagos los discípulos que nos diste, no quieren salir ni a la esquina a predicar. ¿Qué hago? Voy yo con ellos, los llevo de la nariz, ¿qué hago? Yo estaba triste, estaba ofuscada, estaba frustrada. Yo decía, Señor, ¿por qué los discípulos no quieren salir ni a dar la vuelta a la manzana? Entonces viene un niño en la escuelita y me trae un dibujo. Y me trajo un dibujo tan sanador. Me dibujó en mi camioneta a mí y a un montón de gente, y que yo tenía gente arriba en el techo, tenía gente adentro, estaba, pero era como una lata de sardina en mi camioneta, de tanta gente que había, y en las ruedas también había gente. Y me sanó el niño, dijo, así sos vos, pastora, me dijo. Yo le dije, amén, mi amor, sí, así soy. Yo soy una mujer para las multitudes. Y mi iglesia es una iglesia para las multitudes. Río Gallegos se va a tener que dar cuenta, se va a tener que despertar a los milagros, a las señales, a los prodigios divinos. Porque hay una iglesia que va a salir a traer gente. Amén, para que reciban ¿qué? Sus milagros. Pero tenemos que humillarnos. Tenemos que ser de esos servidores que dicen, dale, sí, seguí adelante. Dale, métete más en la presencia de Dios. Y no de aquellos que ofuscan y ponen palos a la rueda de la gente. No, ¿a qué va? Mi esposo me llama por teléfono y me dice, ¿dónde estás? ¿Y dónde voy a estar? Sirviendo al Señor acá en la iglesia. Y me llama, ¿y dónde estás? Haciendo reunión con los discípulos. Tenemos la reunión de los discípulos. ¿Y dónde estás hoy? Haciendo de servicio para traer, acarrear a la gente hasta la iglesia, traerlos, llevarlos. Me encanta hacer ese trabajo, lo hago con placer. Lo hago con todo el amor de mi corazón. Porque yo digo, no puede ser que yo sea tan mala, que yo vaya en mi camioneta sola y no lleve a nadie a la iglesia. No puede ser, no puede existir eso es maldad. No puede ser que vos estés tirándole a tu líder palabras negativas. No tenés que hacer eso, vos tenés que ser como esos sirvientes que alientan. Decirle a tu líder, no sé, ahí está Cristian y la Iris. Dale, Cris, dale, vos podés. Iris, vamos a buscar gente al barrio. ¿Cómo se llama tu barrio donde vas a vivir? Los Alerces para Cristo. Amén. Mirá, no lo teníamos en cuenta, ¿eh? Los Alerces, mirá vos.
allá en el barrio Marina todos conozcan que hay una iglesia que cree en milagros. Amén. Que en el barrio donde vos vivas, no sé, donde hacen la célula tus líderes, Bicentenario, Belgrano, Barrio Marina. ¿Dónde la hacemos, Paola? ¿Belgrano? Belgrano. ¿En qué otro? Díganme dónde están las células. El Evita, José Hernández, ¿qué más? Juan Pablo II, Gaucho Rivero, del Carmen. Miren la cantidad de células que tenemos. No puede ser que ese día de la fiesta vos te vengas sin un Rivero. El barrio Evita tiene que estar acá, pero haciendo cola. Amén. Gloria a Dios. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Empezar a aceptar que te pueden pasar cosas. No es para los otros nomás, no es que Dios toca a los otros nomás, a vos también te puede pasar. Así que, ¿sabes qué? Nos vamos a poner de pie para orar. Porque yo no quiero que te pase como a Herodes. Yo no quiero ver tu vida como la vida de Herodes, que se olvidó de darle la gloria a Dios. Porque una cosa que tenés que hacer vos que ya conocés a Cristo es traer a otra persona a Cristo. Vos que conocés la palabra de Dios, tenés que traer a otro para que conozca la palabra de Dios. Amén. Así que te voy a invitar a vos a que ores conmigo. Pero repetí conmigo, decirle lo que yo te digo. Yo soy creyente. Yo soy creyente. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Creo en la sanidad divina. Creo en la sanidad divina. Creo en el poder de Dios. Creo en el poder de Dios. Creo en lo sobrenatural. Creo en lo sobrenatural. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Aleluya. A ver, ahora llamo creyentes que quieran trabajar. El 5 de octubre va a venir nuestro apóstol y no pueden, tienen prohibido venir solos. Así que todos aquellos que quieran hacerse parte, que pasen acá porque vamos a impartir una unción poderosa para que le prediques hasta el perro. Con tu amor atráeme, Señor. Vengo a tus pies. Vení al lugar seguro. Vení al altar. Vení al lugar santo. Vení a meterte al río. Postrado Al río de Dios. estoy
recibas el poder del Espíritu. Oh Dios poderoso, escucha, Señor, mi clamor. Te pido por ellos que han pasado humildemente. Han pasado humildes acá a este altar, Señor. Te pido para que ellos sean multiplicadores, sean personas llenas de milagros, sean personas que cuando hablen sean como espada de doble filo para arruinar y para romper maldiciones y toda clase de poderes espirituales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sopla mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Algo loco me está diciendo el Señor. Vamos a hacer una... Dijimos que tenemos que tener actitud correcta, actitud de fe y ser humildes. Así que vamos a recrear un momento este lugar y vamos a imaginar que es un río, que es el río ese donde fue Naamán. Vos con tus pecados, viste, vos decís, pero yo me las remando, pastora, no sé si voy a alcanzar a invitar a alguien. No importa, a Dios no le importa eso, Él te va a usar como sea, porque Él te ama a ti y porque Dios siempre cumple su palabra. Así que imagínate que vos entras al río, a ver, caminá, porque tenés que venir, vas al río, a ver. Camina hacia adelante, da un paso hacia adelante como que si te vas a meter al agua. Como si te vas a meter. Pero ahora no tenemos que zambullir. Así que lo que vamos a hacer es hacer este ejercicio. Cuando yo le diga 3, a ver. Cuando yo le diga 3, nos vamos a zambullir en el río. Eso, ahora. Dígalo. Con tu aliento, Dios, Eso. sopla mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. ¡A las 1! Con tu gran ¡A las 2! muévete en mi ser, cumple, Señor, ¡A las 3! ¡Me zambullo! ¡Me zambullo! ¡Me zambullo! con tu aliento, ¡Hágalo! ¡Me zambullo! sopla mi ¡Eso! interior. ¡Muy bien! ¡Hágalo! ¡Zambúllase! ¡Eso! ¡Zambúllase en la presencia de Dios! Lorenz, avisale a él que se zambulla. Los discípulos deben ver. Hay que zambullirse en la presencia. Hay que zambullirse en el reino. En el río de Dios. Sopla mi interior, cumple, Señor,
Señor, tu voluntad en mí. Y cumple, Señor, tu voluntad y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Vamos, sea. Cumple, Señor, tu voluntad Para ser parte de un milagro. Vamos. a ti. Allí donde está trabajando el Espíritu Santo para ser parte de un milagro. Vamos, deja que el Espíritu Santo trabaje. Oh, papá, sea. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. Más de ti a ti me rindo, a ti me rindo, Dios. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, Dios. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, Dios. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos queremos rendir delante de ti, Señor. Queremos humillar nuestro corazón, Señor, delante de ti, Padre. Queremos rendirnos, Señor, y derramar ese perfume, Señor, así como María lo hizo. Un perfume caro, de calidad, Señor. Que sea de calidad, Padre, nuestra humildad. Que sea de calidad, Señor, el perfume que podamos derramar sobre tus pies, Señor. Dice que es un perfume caro. Está compuesto de mucha concentración. Por eso, Señor, queremos rendir hoy un perfume agradable a tus pies. Que estemos concentrados en ti, Señor. Que esté nuestro corazón dispuesto y preparado para buscarte, para recibir milagros, Señor. ¿Cómo vamos a recibir milagros si no está con fe en nuestro corazón? ¿Cómo lo vamos a hacer si nuestro corazón no está ardiendo, no está creciendo la fe? Por eso, Señor, te pido, Padre, ahora, en este momento, Señor, que nos des una dosis de fe ahora, una dosis de fe para poder creerte, Señor. De esto se basa la vida cristiana, de creer como leímos en la
viniste para que todo aquel que en Él crea tenga vida. Todo aquel que en Él crea pueda ver la gloria de Dios. Todo aquel que cree en vos, Señor. Todo aquel que cree, quiero ser ese aquel. Quiero ser ese aquel que te cree, Señor, con todo el corazón. Que te cree con mi mente. Que te cree con mis pensamientos. Que te crea con el corazón. Que te crea con el alma y el espíritu. Que haya, Señor, fe en mí, Padre, para ver milagros en mi vida y en la vida del prójimo, en la vida del que está al lado mío, Señor. Queremos ver milagros. Queremos ver tu gloria, Señor. Pero necesitamos fe. Tan poca es la fe, dice la palabra de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así de chico. Si tuvieras esa fe, si tuvieras solo esa fe, vos hablarías, le dirías a la montaña que se corra del lugar y se correría. Necesitamos de esa fe, que no significa que sea grande, significa que sea inquebrantable, que sea una fe inquebrantable. Señor, seguimos buscándote, seguimos clamando a ti, Señor, que no nos vayamos iguales, que no nos vayamos iguales, que no seamos unos religiosos más. Queremos irnos con fe en el corazón, queremos irnos con fe, Señor. Tu aliento, Dios, sopla mi interior y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, con tu gran poder. Muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, soplo de vida, sopla en mi interior y cumple, Señor, y tu voluntad en mí. Y con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Ahí donde está, decirle, cumple, Señor. Y cumple, Señor, y tu voluntad en mí. ¿Alguna vez le dijiste eso al Señor? Y cumple, Señor, y tu voluntad en mí. En mi mente cumple, Señor. Cumple, Señor, tu voluntad en mi vida. En todas las áreas de mi vida cumple, Señor. Cumple, Señor. Sí, tu voluntad en mí. Repetimos, cumple, Señor. Y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y cumple, Señor, tu voluntad cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cántale al Señor, decirle, cumple, Señor. Si no sabes cantar, hablale, gritale, clamale. Solo vos podés decirle eso, vos le podés dar acceso a Dios, nadie más. Vos le das acceso a Dios a tu corazón.
clamando y diciendo, esto que hacemos es una ayuda nada más. Cumple, Señor, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, y cumple, Señor, tu voluntad en mí. cumple, Santo, Señor, santo, santo. Voluntad Santo, santo, santo eres. El Dios poderoso. Señor, tu voluntad en mí. Dios mira de lejos a los altivos, Tu voluntad. pero a los humildes. Dale gloria a Dios con un fuerte aplauso. Dale el aplauso mejor que tenga. Porque Él cumple. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Se van activados para hacer milagros. Se van activados para las multitudes. Se van activados para los barrios de Río Gallegos. Se van activados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Nos vamos activados, nos vamos llenos. Wow. Si alguien quiere más oración, acá están los discípulos, usted pase. Porque algo grande, algo tremendo, ahora se ha forjado en su espíritu. Y nos vamos contentos. Nos vamos felices. Bueno, entonces, alabamos. Palma, palma, palma. Por lo que Dios ha hecho. Eso. Siempre busqué quien me saciará el vacío que había en mi ser. Necesidad, yo sé que suplirás. En tus brazos yo seguro estaré. levantaré tu nombre en alto, Vamos. más y más alto. Levante sus palmas. Que se escuche. Más y más fuerte, tu nombre es santo. Nadie como tú. Gloria, gloria, aleluya, Jesucristo. Nadie como tú. Gloria, gloria, aleluya, Jesucristo. Nadie como tú. Toda la gloria sea a Él. Tú eres rey, por siempre reinarás, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Por siempre reinarás, los siglos de los siglos. Amén. Levantaré Tu nombre en alto, Levantamos más su y más nombre. Nombre yo poderoso. cantaré más y más fuerte. Tu nombre es santo. Nadie como tú. Gloria,
líder